Nos complace presentar en la mañana de hoy a nuestra compañera Gloria Guilarte Cisneros. Antes queremos recomendar la visión y el audio de este programa por los canales de YouTube acostumbrados. Enviamos desde el Centro Internacional Miranda un saludo a la ministra del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y le damos la bienvenida al presidente del Centro Internacional Miranda, que está con nosotros, Domingo Medina Gutiérrez. La mañana de hoy tenemos la conferencia denominada Consenso número 3, defender la paz, la convivencia y el diálogo entre los venezolanos y repudiar el divisionismo y consenso. 4, recuperar el estado de bienestar social herido por las sanciones económicas y las agresiones. Esto en el marco de la Cátedra Libre, Democracia Participativa y Protagónica, que esta mañana está bajo la responsabilidad de la compañera Gloria Guilarte, profesora de Ciencias de la Tierra, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas, profesora especialista en Planificación Educativa y Evaluación, Master Science en Ciencias de la Educación, doctora en Cultura y Arte para la América Latina y el Caribe. Profesora universitaria activa en la Universidad Pedagógica Libertador, donde ha desempeñado funciones de coordinadora de programas y jefaturas de cátedra. Ha ejercido cargos de asesoría, dirección y coordinación en instituciones como el Ministerio del Poder Popular para la Educación, CENAMEC, FONACYT y otros. Investigadora activa y autora de artículos para revistas indexadas y otras publicaciones periódicas. Autora de textos escolares, integrante de comités editoriales, árbitro de publicaciones y miembro activo del Centro de Investigación. Actualmente se desempeña como directora general de Participación Social y Desarrollo Territorial del Centro Internacional Miranda. Con ustedes, la profesora Gloria Guilarte. Muy buenos días. Solo agregaría y profundamente chavista y antiimperialista, más que todos esos cargos. Gracias. Bueno, en efecto, yo no sé por qué se oye como muy metálico, ¿verdad? Se oye, no sé si debo pegarme más, no, creo que es un tema de agudos. Bueno, de que se oye, pero duele. Bueno, vamos a comenzar esta conversación del día de hoy, agradeciendo por supuesto la presencia de todos ustedes y de quienes se conectan a través de nuestro canal de YouTube para conversar sobre los consensos, los 5 consensos de esta nueva etapa de la revolución bolivariana y socialista que en la actualidad lidera y conduce el presidente Nicolás Maduro. Creo que es importante hacer un ejercicio tal como nos los propuso y nos enseñó, aunque no siempre fuimos los mejores y aplicados estudiantes, el comandante Chávez, un ejercicio de pedagogía política. Ese trabajo que hizo el comandante Chávez cada vez que tuvo oportunidad de explicarnos cómo es que se tejían las decisiones y las acciones para poder producir un avance en el proceso revolucionario que habíamos decidido acompañar y hemos decidido acompañar y hemos ratificado, el pueblo venezolano ha ratificado durante estos 25 años. Y además tenemos al frente una nueva oportunidad para ratificar ese rumbo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener razones a la mano para hacer posible que lleguemos en esa dirección a mantener las conquistas
pero sobre todo a profundizar los logros y profundizar el carácter garantista de la Revolución Bolivariana en términos de los derechos políticos, sociales, culturales, humanos de la población. Entonces, para poder hacerlo, yo quiero proponer una especie de ejercicio, como lo llamé, en el cual convoquemos la posibilidad que tengamos de el VAR, V-A-R. En los deportes recientes, con las últimas ediciones de algunas contiendas tipo Series del Caribe, tipo, no sé, Mundial de Fútbol, existe una figura que es un árbitro, un quinto, dependiendo del deporte, que se asiste utilizando el video y es el espacio de alzada al que se recurre para ver las jugadas chiquiticas y la decisión que debe venir. Entonces, como nuestras jugadas en este momento están chiquiticas y a veces no nos damos cuenta de por qué la decisión, por qué el rumbo, por qué seguimos por ahí, entonces creo que debemos hacer uso de esa posibilidad del retroceso momentáneo, solamente en imagen quizás y en audio, para poder entonces decir, ah, no, lo que está pasando allí es tal cosa. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, voy a irme un poquito más atrás de hablar definitivamente del consenso y allí entonces justifico, porque me han dicho algunas personas dos planteamientos que creo necesario también poner sobre la mesa. Uno, el perfil del SIM está siendo altamente político y político con el sentido partidista, me lo dicen. Y yo tengo que decir que el perfil del SIM es un perfil político, lo ratifico, solo que el esfuerzo que estamos haciendo es poder poner en blanco y negro, comunicar y compartir, difundir la visión del modelo de democracia participativa y protagónica, que es un modelo político. Y ese modelo político se expresa en las acciones, las gestiones, las decisiones, las líneas y lineamientos de política. Entonces, vamos a asumir el reto de que el perfil es efectivamente un perfil político. Además, me han dicho que hay otros temas, pero todos los temas están interconectados y el esfuerzo entonces debería ser en dirección a ver dónde están las interconexiones entre, por ejemplo, el bienestar, entre las decisiones de grandes misiones, entre la política de integridad territorial de nuestra República y entre la movilización del pueblo y los métodos que utilizamos para poder mantener el fuego patrio ardiendo. Entonces, bueno, digamos, voy por el VAR. Y regresamos un poquito hacia atrás. Y no me voy a ir tan lejos, voy a hacer la jugada chiquitica y me voy a ir a noviembre del 2023. Fecha en la cual, noviembre y octubre del 2023, o sea, unos mesecitos atrás. En estas fechas, el presidente Nicolás Maduro nos anuncia que estamos entrando en una nueva etapa. Y uno dice, bueno, ¿qué caracteriza esa nueva etapa? ¿Por qué una nueva etapa? ¿Por qué hablar de eso? Efectivamente, cuando se analiza un poquito más en detalle cuál es esa nueva etapa, tenemos que mirar que hemos superado uno de los momentos de mayor riesgo
por el que atravesamos y atravesó la salud y la permanencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra, que fue la pandemia. Y además, junto a eso, teníamos una recomposición del mundo, la confrontación de poderes, el mundo unipolar, digamos, y todavía estamos en ese proceso, tratando de dar a luz a una configuración multipolar. Emergencia medioambiental en un contexto caracterizado por pugna de intereses, sobre todo del complejo militar industrial. Todo eso exige que las fuerzas revolucionarias respondan a través de un despliegue inusitado y orientado a todos esos aparatos puestos en marcha, a la sazón, además, con medidas coercitivas unilaterales que tienen como objetivo fundamental el sufrimiento de un pueblo que ha tomado un rumbo para que cambie ese rumbo y abandone esa senda. Entonces, esto es parte de la configuración que identifica esa nueva etapa. Pero esa nueva etapa tiene un ingrediente del cual debemos sentirnos orgullosos y a veces nos olvidamos, y es que hemos resistido. Y no solamente hemos resistido con los escudos y hemos evitado los golpes o hemos aminorado algunos de esos golpes, sino que además hemos logrado avanzar en dirección, por ejemplo, a las respuestas productivas que se requieren. Y hemos avanzado en el sostenimiento de algunos de los derechos y conquistas que habíamos obtenido en estos últimos 25 años. ¿Okay? Entonces, es en ese marco cuando se formula la propuesta de resistencia, renacimiento y revolucionar. Resistir, renacer, revolucionar todo. Entonces, en efecto, es una nueva etapa que tiene esas, digamos, 3 hilos o 3 orientaciones fundamentales. Pero esas 3 R's, repito, resistir, renacer y revolucionar, estaban acompañadas con una expresión que decía .net. Y muchos de nosotros decían, oye, Nicolás, si es verdad que inventa cosas. Y eso de .net, eso es como .com, ¿verdad? Y entonces empezábamos a decir como que, bueno, esos chistes que a veces hace Nicolás que uno dice, no tenía necesidad de eso, pero sí, porque es que esas .net tiene un significado y probablemente no nos percatamos de cuál era ese significado. Ese significado es el siguiente: nueva etapa de transición al socialismo. Es decir, estábamos en una nueva etapa en la cual resistir, renacer y revolucionar todo es colocarnos en esta nueva etapa de transición al socialismo. Entonces, es recolocarnos otra vez en nuestra senda. De manera entonces que en ese marco es donde se produce también los consensos. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente, ya no solamente como presidente, como el presidente que le tocó asumir desde la vicepresidencia y antes la Cancillería, los retos que el propio comandante Chávez le impuso y para lo cual lo convocó, sino que además es el presidente que ha tenido que liderar toda esta etapa, ya les digo, convulsa,
compleja, difícil, y no ha dejado de trabajar un solo minuto para poder encontrar cuáles son las mejores prácticas. Y en ese sentido, entonces, ese estadista en el que se ha ido convirtiendo trata de buscar consensos y toda clase de apoyos, prácticamente a los 360 grados a su alrededor, porque nos dijo, hay que abrir puertas, abrir ventanas a toda la sociedad, ir hasta los que nos quieren, pero también hacia los que no nos quieren, porque estamos frente al horizonte desde 2030, 2040. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No es que estamos viendo la jugada chiquitica, sino necesitamos abrir perspectivas. Y para poder abrir perspectivas no lo podemos hacer solo. No es vencer, es convencer, también nos dijo. Entonces comenzamos a la búsqueda de apoyos. Y es allí, a esa hora, cuando formula los 5 consensos. Me parece importante también examinar qué es eso de consenso. Entonces, cuando uno busca, digamos, en los diccionarios políticos, más que de la lengua, ¿verdad?, encuentra que un consenso es un acuerdo producido por consentimiento de las partes. O sea, las partes consienten acordar algo, aceptan acordar algo. Y entonces el trabajo que ha habido para poder formular esos consensos y obtener el consentimiento del que no está de acuerdo contigo, del que no te acompaña, es identificar precisamente cuáles son esos puntos de consenso, cuáles son esos puntos donde puede haber consentimiento de las partes. Entonces nos vamos a ir para lo hondo. Bueno, comencemos primero por los consensos básicos a los cuales podemos llegar. Y es allí donde la maestría y el trabajo profundo, no solamente del presidente, sino de todo el equipo de gobierno, inclusive el propio poder popular, consistió en identificar cuáles eran esos 5 puntos donde podía haber consentimiento. Y es un proceso en el cual no solamente se busca el acuerdo de la mayoría de los participantes de una sociedad, sino que también persigue el objetivo de resolver y atenuar otras objeciones de aquella minoría que no se siente convocada. Entonces, es un trabajo intenso de orden político que hay que insistir en describir para poder entender más adelante por qué el modelo de democracia que tenemos es un modelo participativo y protagónico, porque aquí las partes que están en consenso están participando y están protagonizando los acuerdos y hasta dónde es posible llegar y hasta dónde comienzan los disensos y no hay posibilidad de negociación. Entonces, por eso nosotros en el CIM regresamos a trabajar los consensos. Ya nosotros habíamos avanzado en la discusión en torno a las 7T, pero encontramos que es necesario el antecedente de las 7T. Y los consensos, además, tienen otro antecedente que son las 3R.net, ¿verdad? Y así no podemos olvidar que también el Plan de la Patria forma parte de esos antecedentes. Entonces hay un tejido orgánico que es muy importante conocer y no desechar, no olvidar, porque vamos a encontrar entonces que lo que presentó el presidente Nicolás Maduro frente a las autoridades del poder electoral y frente al escrutinio de más de 30 millones de personas que constituimos la población venezolana, fue un plan de gobierno construido por todos nosotros. Entonces,
Esos consensos se están materializando y esos debates se están materializando en ese programa del Plan de la Patria al 2030. No son firmas planas lo que entregó el presidente ante el poder electoral. No son páginas en blanco. Allí están escritas las distintas formulaciones, propuestas que se llevaron a cabo. Y además se considera que eso no está escrito sobre mármol. Y todavía tenemos chance de incorporar, perfilar y ajustar algunas de las propuestas que están allí. Y lo vamos a ver cuando analicemos entonces el consenso número 3 y el consenso número 4, bienestar y paz. Lo vamos a ir viendo porque, oye, de verdad se pierde de vista lo que hay y es la idea que quiero compartir. Damos un repasito breve a cuáles son esos 5 consensos. Construir el nuevo modelo económico y continuar por la senda del trabajo. Descubrimos durante la pandemia que el trabajo como proceso social es uno de nuestros mayores haberes. Y ese trabajo se puso de manifiesto y fue el que nos permitió generar riqueza durante ese tiempo que parecía que no estábamos generando nada. Y además no estábamos vendiendo una gota de petróleo. Y pudimos. ¿Y por qué pudimos? Porque teníamos ahorro. Sí, también teníamos reservas, ciertamente, pero hay muchos de los alimentos perecederos que consumimos durante todo ese tiempo que se obtuvo a partir del trabajo del hombre y la mujer venezolana. Sobre este consenso y el siguiente, la condena absoluta a las sanciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica y Europa contra Venezuela, consenso 2, la columna del CIM del día de hoy, que aparece publicada en Correo del Orinoco, recoge en gran medida parte de los planteamientos que compartimos la semana pasada en este mismo lugar con la participación del presidente del CIM, Domingo Medina Gutiérrez, acerca del origen de estos 2 consensos y las características y rasgos fundamentales de ellos. Importante es decir que por razones de textualidad lineal es necesario poner los consensos con un numerito o viñeta y decir el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero en realidad eso obedece a un complejo sistema en el cual el 4 realimenta al 1 y el 2 al 3 y así sucesivamente. Entonces la cosa es hipertextual y interactiva. Bueno, el consenso 3 es defender la paz, la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre los venezolanos, así como rechazar el odio y la violencia y repudiar el divisionismo. El 4, recuperar el estado de bienestar social herido por las sanciones económicas y las agresiones multiformes. Y el 5, recuperación de la Guayana Esequiba a través del derecho público nacional e internacional. Esos son los 5 consensos. Y fíjense que la cosa no es lineal y es que el primer consenso que se pone en evidencia es el consenso 5. Apenas en noviembre se convoca a un referéndum consultivo al pueblo venezolano. ¿Sobre qué? Sobre un tema que da consentimiento, que es consensual, que además atraviesa la historia de vida de todos los venezolanos, desde su etapa escolar a todos nosotros. El territorio de la Guayana Esequiba es un territorio incógnito, un territorio que maneja una serie de significados en la subjetividad y en el imaginario de todas las venezolanas y los venezolanos. Y ese fue el primer consenso que se activó. ¿Y cuál fue la respuesta? La población venezolana toda, como decía, Venezuela toda, se puso a discutir
y a estudiar el tema vinculado a la Guayana Esequiba. Y vimos en espacios que a veces uno decía, yo estoy soñando o ese que está ahí es Ecarri. Yo estoy soñando o ese que está ahí es Galindo, creo que es que se llama el de Cojedes, ¿verdad? Ajá, y Galíndez, ajá. Y entonces empezamos a ver, ya va, espérate, y ese no es el embajador Pineda, el ex. Pero entonces, ¿es un espacio de consenso o no es un espacio de consenso la cosa? Sí es, sí es. Entonces, cuando uno se pregunta, oye, pero yo quería ponerme mi cachucha del PSUV cuando fui para el Teresa Carreño a defender ahí mi posición con respecto a la Guayana Esequiba. No, porque la idea no era comenzar a identificar parcialidades, sino era tener el consenso hecho, materializado frente a nosotros. Y lo logramos, lo logramos. La fotografía o las fotografías que vimos en las mesas electorales en el día del simulacro no nos pueden dar lugar a dudas. La gente se sentía convocada a aprender a ver cómo era que iba a expresar su opinión. Después quizás no lo vimos de la misma manera el día en que el referéndum se produjo en realidad. Y no lo vimos porque en el simulacro estaban concentradas o nucleadas las mesas, mientras que en el referéndum efectivamente estaban todas las mesas activas. Y yo no sé si Domingo tiene una idea de cuántas mesas hay en el país o centros electorales. 30.000. 20.000. Bueno, sí, estaban todas las mesas en funcionamiento para una población de un padrón electoral que estaba por el orden de los 22 millones de personas. Entonces, digamos, esa es una razón de peso para poder comprender cómo es que se activan los consensos y cómo lo que hemos vivido en los últimos meses tiene sentido, tiene una lógica detrás, tiene política, pero como la jugada es pequeña, estamos atribuyéndole solamente el triunfo o la derrota de la jugada a los jugadores que están en el campo, pero hay detrás todo un equipo definiendo de qué manera es que esos consensos se hacen viables y posibles. El otro ejemplo que me parece importante destacar, a ver cómo es que operan estos consensos, es el consenso de la mesa de diálogo en la senda electoral. Allí también se convocó al 100% de la población, porque un consenso es realizar las elecciones y respetar la Constitución. Y la Constitución establece que en el 2024 son las elecciones presidenciales. Entonces, si eso es así, vengan pues todos los que desean y quieren que la Constitución se cumpla y vamos a definir y proponer como poder popular, un cronograma. Y arrancó esa discusión. Y en esa discusión vimos desde las mesas palaciegas a los representantes de los partidos políticos acudiendo y definiendo, no, es el 28 de julio, no, debe ser así, el tiempo para presentar candidaturas es este otro, etcétera. Entonces, allí hubo la participación de un número importante de formaciones políticas. Y no solamente eso, sino que el debate se llevó hasta los consejos comunales. Y desde los consejos comunales empezamos a opinar y a decir, no, ya va, para la campaña electoral, oye, que no sea tan larga, eso es un fastidio. A mí no, me parece además que se invierte demasiado dinero y la gente opinaba, pues. Y ese consenso que se produjo allí en todos los espacios y en todos los lugares, llegó finalmente en una propuesta que el Poder Legislativo llevó ante el otro poder, que es el Poder Electoral, y a partir de ese momento se produce entonces
el movimiento magistral de poder hacer una convocatoria al proceso de elecciones del presidente de la República con el apoyo consensuado de toda la población. Es cierto que hubo gente que asistió a esos espacios con el pañuelo en la nariz y hay otros que asistieron para el típico pescueceo y poder aparecer en la fotografía. Y hay otros que llegaron camuflados o designando a un representante menor, no identificado de su formación política, a que fuera. Es decir, vaya usted y me trae la información de lo que allí se discuta, usted no habla, usted no dice, pero trae información. Eso también sucedió ciertamente, pero es parte de un proceso donde todos estamos aprendiendo a cómo se participa en esos espacios de debate, de reflexión y de construcción de un país. Entonces yo creo que ese es otro aspecto a subrayar. Con los consensos estamos entre todos construyendo el país que queremos y construyendo el panorama o perspectiva de lo que queremos llegar a ser al 2030, o sea, en 6 años. Y luego al siguiente periodo constitucional y así sucesivamente. Entonces, quienes se excluyeron por decisión propia de esos encuentros quedaron en evidencia como grupos adversos, no democráticos, y también se perfilaron como agencias filiales o agentes filiales de fuerzas hegemónicas contrarias a los procesos que se llevan adelante en Venezuela. De modo que podemos señalar, como lo dice Clodovaldo Hernández en uno de sus extraordinarios artículos, en tiempos como estos, cuando el país se dirige hacia las definiciones, la gran mayoría quiere hacerlo en paz. Por lo tanto, es imprescindible seguir avanzando y evitar a todos aquellos que quieren aislar a la gente y que viven en una sola quejadera. Nada les gusta. Todo lo que se hace, no, pero ya va. Falta la pata quinta del gato, ¿saben? Pero eso no es tan así. Entonces, la propuesta es coloquémonos en esa pequeña espacio donde podemos mirar en perspectiva lo que está pasando. Tratemos de ver con claridad cómo se conectan y cuál es el objetivo superior. Y por eso es que les propongo siempre que no llamemos al tipo del bar, seamos nosotros el referee quinto y busquemos entonces cuál es históricamente las razones por las cuales eso que está pasando sucede. Y entonces allí me voy ya de una vez al consenso cuarto. El consenso cuarto es el consenso, como ya les dije, el del bienestar. Voy a saltar el 3 para ir al cuarto y después voy a ir a tratar de explicar por qué el tercero lo pongo en segundo lugar. El cuarto dice recuperar el estado de bienestar social herido por las sanciones económicas y las agresiones. Recuperar. Yo le pondría a ese consenso algunos otros verbos más allá de recuperar, pero entiendo que en el consentimiento hay una población que la estamos convocando que considera que en el pasado éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, para ellos es recuperar. Entonces, el consenso, bueno, será que queda ahí, pero sabemos que lo que vamos a hacer más que recuperar es profundizar el bienestar social. ¿Ok? Bueno, pero llegamos al consenso de que lo vamos a recuperar. Y cuando decimos que lo vamos a recuperar, bueno, también nosotros queremos llegar a una posición en la cual tuvimos un bienestar social en los primeros años del presidente Hugo Chávez
del cual nos hemos ido separando, hemos retrocedido. Y eso también tenemos que reconocerlo para poder llegar al consenso. Es decir, por ejemplo, nosotros llegamos a una conquista que eran 180 días de clase, por decir una conquista de educación que es mi área. Y en este momento hemos retrocedido en esa conquista. No tenemos 180 días de clase, tenemos menos. Y tenemos menos por varias razones, entre ellas la actividad escolar se ha reducido en horario y en número de días por razones diversas, entre ellas los sueldos de los maestros que dificultan el traslado 5 días de la semana a sus centros de trabajo, e igualmente pasa con la población estudiantil y sus núcleos familiares, etcétera, el problema de que no hemos podido garantizar el programa de alimentación escolar, esos 5 días, que había sido una conquista también importante y que estaba garantizando que los niños asistieran a la escuela, además de recibir educación, a recibir alimentación. Y fue, digamos, una de las plataformas que sirvieron para garantizar que en materia educativa se lograra un importante avance en la garantía del derecho a la educación. Tenemos que regresar allí, pero además tenemos que profundizar aún más. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que el pueblo está movilizado exigiendo también el retorno a ese bienestar. ¿Tenemos diferencias además en el tema de la recuperación? Sí, tenemos diferencia con quien estamos consintiendo que el bienestar es un consenso. Entre otras cosas porque para algunos bienestar es poder disfrutar de la propiedad privada, por ejemplo. Y la propiedad individual y el beneficio individual de los derechos, el ejercicio individual de los derechos. Y para nosotros el bienestar tiene apellido, como la justicia también tiene apellido, y es bienestar social. Y eso es un binomio indivisible. Bienestar social para nosotros significa el bienestar de todos, el bienestar colectivo. Y el bienestar colectivo no pasa por la propiedad privada, sino que pasa por los derechos colectivos, sociales y humanos para todos. Entonces vamos a ir avanzando en dirección a cómo se construye ese bienestar. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos, por supuesto, está en las actuaciones que se están desarrollando y que van a ser el núcleo fundamental, no solamente de la campaña, sino del programa de gobierno y el plan de la patria que se pondrá en marcha después del 28 de julio. Ahí tenemos un tema, porque las elecciones son el 28 de julio y, como ustedes saben, constitucionalmente se asume el nuevo periodo constitucional, con palabra cierta, a partir del 5 de enero del año siguiente. Entonces ahí tenemos un tiempo en el cual tendremos la elección del presidente y ese es un motivo importante, muy importante, para compartir con la población electora venezolana. ¿Se imaginan ustedes que ocurra un resultado adverso que va a pasar durante ese tiempo, ese hiato hasta enero, con el presidente de la República en ejercicio, sin necesidad de tener la investidura de presidente de la República, uno se atribuyen esa magistratura y han hecho lo que han hecho? Eso es un riesgo importante que tenemos ahí, que tenemos que compartir. Bueno, corro. Entonces el presidente, apoyándose en una ley orgánica del presidente comandante Hugo Chávez, formula el corazón de la propuesta gubernamental para ejercerla a partir de este momento y en adelante, con la ley orgánica de misiones y grandes misiones. Es la ley del sistema de misiones, compuesta entonces
por partes o subsistemas que se integran. ¿Qué son las grandes misiones? Son iniciativas que integran misiones pequeñas. Por ejemplo, Misión Venezuela, la Gran Misión Venezuela, Viva Venezuela, mi patria querida, viene, por ejemplo, de la conjunción de la Misión Cultura Corazón Adentro o de la Misión Identidad y Seguridad Social, y así sucesivamente. La Gran Misión Jóvenes de la Patria también tiene la conjunción de varias misiones más pequeñas que ahora se reconfiguran y se hace con lo que llaman por ahí reingeniería para poder entonces catapultar los esfuerzos, los recursos en dirección a avanzar para un conjunto de derechos que están allí señalados. Entonces, estas iniciativas buscan abordar diversas áreas y diversas necesidades de la población para garantizar ese bienestar social del que hemos señalado. Sucintamente, conocen la Gran Misión Venezuela Mujer, que tiene, las grandes misiones están constituidas en vértices, y por vértices se entiende como las dimensiones en las cuales se producen las acciones que van a contribuir al logro del gran propósito de la misión. La Gran Misión Venezuela Mujer tiene como propósito fundamental atender a la mujer venezolana, que ha sido el pilar fundamental de esa resistencia que hablamos al principio. Y además tiene la responsabilidad de poder renacer y poder transformar o revolucionar todo. Entonces, en ella ciframos esperanza y para eso se formula la Gran Misión Venezuela Mujer. ¿A través de qué vértices? Protección a la vida. Una mujer que no esté sana no va a poder revolucionar, renacer, resistir. Entonces, protección para la vida de la mujer en toda época, de niña a adulta mayor. En todo momento requerimos esa mujer que está al frente de los procesos diarios de la sociedad, de la casa, de la unidad productiva, etc. Educación para el empoderamiento de la mujer, mujer sujeto económico independiente, erradicación de la violencia contra la mujer y justicia de género, mujer protagonista y participativa, y mujer en el sistema de comunicación y cultura. Entonces, esa es la gran misión dirigida a la mujer, como bastión fundamental de la revolución bolivariana y bonita que tiene el rostro de mujer. La otra gran misión es la misión Viva Venezuela. Esta tiene 8 vértices. Brevemente digo algunos. Culturas en Venezuela en movimiento. Eso es para registrar a los cultores y tratar de constituirse en un movimiento. Los cultores están fragmentados, dispersos, pasando trabajo en todo el país, rajuñando a ver cómo continúan su proceso, y allí hay una posibilidad de constituir verdaderas plataformas. Educación para las culturas de Venezuela, la cultura en la escuela, fórmate en cultura, esas expresiones culturales ancestrales que tienden a desaparecer porque no llevan, digamos, el maestro pueblo o el maestro cultor que pueda entonces trasladar a otro grupo de personas sus saberes. Economía para la cultura, financiamiento, cultura para todo el mundo, llevarla a otros terrenos, las expresiones y manifestaciones culturales, etc. La gran misión de nueva generación, Venezuela joven, y allí tenemos 7 vértices también que van, lo voy a decir en los nombres de los programas. Vamos a aprender, que sería el componente educativo que tiene la gran misión, vamos a trabajar, vamos a divertirnos, vamos a cuidarnos, vamos a crecer, vamos a comunicar y vamos a participar. Fíjense que están esas dimensiones. La participación protagónica,
la educación como proceso fundamental para lograr los fines del Estado, el trabajo para garantizar también los fines del Estado, el desarrollo de las personas, como dice la Constitución, y los aspectos lúdicos, recreacionales y formativos que debería tener cada misión. Por cierto, el Mostacho Fest forma parte del Vamos a divertirnos. Pero en el día de hoy creo que fundamental es compartir las características de una gran misión, que es la que nos restablece en gran medida el vínculo o conexión amorosa con el comandante Hugo Chávez, que es la misión Igualdad y Justicia Social. Es la que más se le parece a él. Es la que nos recuerda su vida infantil y juvenil en la casa de la abuela Mamá Rosa, porque va dirigida a la población más depauperada del país. Esta misión se llama Hugo Chávez, por cierto, y se llama Igualdad y Justicia Social. Es una misión de nueva generación. Ella utiliza un método que tiene la CEPAL y que diríamos que para la otra mirada de la democracia representativa, esos métodos y técnicas son utilizados para perpetuarse en la actividad asistencialista que no acaba con la pobreza ni garantiza igualdad y justicia social. Es decir, por ejemplo, la Escuela de Trabajo Social le aplica todos esos métodos, ¿verdad? Va, hace trabajo de campo en los barrios, identifica dónde está la población de pobreza, la caracteriza y se va. Ya hice mi pasantía y cumplí con mi trabajo. Necesito además que esos pobres sigan estando ahí para poder, las generaciones futuras puedan hacer el trabajo de ir a visitar y hagan su proyecto y qué chévere. Cumplimiento. Cumplimos con los requisitos, pero mentimos con los propósitos. Ok, entonces aquí se están utilizando algunos de esas técnicas y métodos, como por ejemplo el método de las necesidades básicas insatisfechas, reformuladas, pero con el propósito de cambiar la realidad que detectamos y que caracterizamos. Entonces, si identificamos, por ejemplo, utilizando el método Grafar, que tenemos una población que vive en casas con techo de paja, piso, suelo de tierra, 3 o 4 personas en un mismo catre o cama, hay hacinamiento, no hay baño, etcétera. Entonces, bueno, no solamente lo vamos a caracterizar, sino que el propósito de la gran misión es transformar esa realidad y sacarlos de ese estadio o estamento en el que queda caracterizado ese núcleo familiar. ¿Ok? Entonces yo creo que ese aspecto es sumamente importante a destacar. Y por eso el presidente Nicolás Maduro a ese método lo ha llamado NBI, es Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI+, porque ya no solamente vamos a detectar las condiciones de vivienda, las condiciones del jefe de familia, la dependencia de los ocupados, sino vamos a ir en dirección a la salud y a la educación y a la asistencia escolar. Entonces, bueno, de allí se identifican una serie de características y de allí es donde sale entonces lo que es el bienestar social y lo que es la justicia social. Entonces, por ejemplo, en Organización para la Igualdad y la Justicia Social, en realidad lo que hay son la organización del poder popular para identificar en sus territorios dónde está esa población con necesidades básicas insatisfechas. Esto se contrasta con los comanditos de María Corina Machado. Los comanditos son puntos de conflicto donde podemos encontrar vulnerabilidades, incendiar,
alterar el orden público, etc. Estos andan buscando dónde están los pobres de los pobres, los desasistidos, los que no han tenido oportunidad ni siquiera de acercarse a ese supuesto bienestar al que se pretende regresar. Entonces, allí es donde están los saldos y en esa dirección hay que ir. Vivienda y hábitat es el derecho a la ciudad, pero también es el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Entonces, no es solamente construir o recomponer el ranchito donde estás, porque en vez de paja va a ser zinc o va sustitución del asbesto por otro tipo de cobertura, sino garantizar que quienes están en espacios vulnerables sean reubicados a satisfacción de esa población y dentro de su territorio. Entonces, la gran misión Vivienda Venezuela también está aportando en esta misión de igualdad y justicia social. Educación para la igualdad, y allí el énfasis es para aquellos niños, para aquella población infantil que no se incorpora tempranamente a la educación, y para aquella población fundamentalmente de educación especial que no tiene atención porque no hay oferta en sus territorios. Entonces, ese trabajo también está siendo atendido. Por supuesto que también para adultos mayores y para población que ha quedado excluida por alguna razón de diversidad funcional, etc. Vivir saludable, alimentación, economía para la vida, alegría para la comunidad, bienestar personal, abuelos e hijos de Venezuela y seguridad. Todas y cada una de estos vértices, todos tienen iniciativas importantes que permiten, digamos, materializar el concepto de bienestar social. Por ejemplo, se me ocurre una que dice, que tiene que ver con alegría para mi comunidad, por ejemplo. Alegría para comunidad están los elementos de turismo y recreación comunitaria, ¿verdad? En el bienestar personal, por ejemplo, está la dotación de combos de bienestar, por ejemplo. Y con esos combos de bienestar estamos hablando de la población más depauperada, es decir, los hogares donde la pobreza es extrema. Un combo, por ejemplo, para de colchones y de lencería para las camas. Es decir, ustedes sabemos pues que en estos hogares el núcleo familiar completo está durmiendo en un mismo espacio, una misma cama. Y allí sabemos además las secuelas que ese tipo de hacinamiento trae para efectos de la seguridad de los niños, las niñas, los jóvenes y las adolescentes. Entonces, bueno, combos de zapatos, combos textiles y ese tipo de cosas para poder garantizar entonces la estabilidad y el bienestar social de esa población. En condiciones, por ejemplo, la economía dentro de esta gran misión se comprende que hay que ir a las microfinanzas, a la microeconomía, y de esa manera se reconstituye la economía en su conjunto. Ideas, por ejemplo, de Mohammad Yunus, que sabemos que recibió el premio Nobel, y no por ese, digamos, ese premio que sabemos que está viciado, porque otros que promueven la guerra han recibido el premio Nobel de la Paz. Yunus lo recibió. Sin embargo, la propuesta de él está vinculada a que la única manera de poder garantizar el bienestar de la población es garantizando su incorporación en el tejido, en la producción y en las microfinanzas. Y en ese sentido, parte de lo que se está haciendo es la reorganización, por ejemplo, de aquellas famosas formas de comercio local, como las bodegas,
las unidades productivas al interior de las comunidades, los conucos y los patios productivos y otro tipo de actividades que pueden generar riqueza y estabilidad para la población, aún en momentos de aislamiento. Bueno, entonces en líneas generales, una nueva política de Estado que atiende estas variables estructurales pretende no vivir de la pobreza, no garantizar que la pobreza se mantenga tal como está para poder obtener el rédito político o electoral que los pobres pueden dar a un gobierno. No, es aniquilar, a liquidar la pobreza, a poder garantizar al 2030 que un grupo importante de esa población que se encuentra en esos núcleos u hogares con necesidades básicas insatisfechas, que logren una mayor estabilidad y la ampliación del acceso a los servicios y a la garantía de los derechos de trabajo, educación, un ingreso social digno, salud, vivienda y hábitat, etc. En resumen, el bienestar, según Nicolás Maduro, implica garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a esos servicios básicos y oportunidades de desarrollo para una vida digna. Para nosotros, bienestar social es entonces un conjunto de políticas y acciones gubernamentales destinadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar general de la población venezolana. Y estas medidas deben abarcar y abarcan áreas claves como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y la protección de todos los derechos sociales. Una mirada opuesta a esta es la calidad de vida de unos a costa de la pobreza de otros, o más bien la miseria de muchos es la riqueza de unos pocos. El bienestar tiene, según ellos, una línea, digamos, individual, donde el acceso a la propiedad privada y a la tenencia de bienes es la única vía para satisfacer ese bienestar. Entonces allí vemos que el consenso de recuperar el estado de bienestar social que ha sido herido es un horizonte a alcanzar. Y lo que estamos haciendo al elegir al presidente nuevamente es que esa senda está clarita. El resto de los 12 candidatos que se registraron, ninguno presentó un horizonte posible para su programa de gobierno. Se presentaron con las manos vacías. Bueno, no tan vacías, llevaban los recaudos exigidos para poder cumplir con la postulación y que pudiera ser examinado si llenan los requisitos para poder ser candidatos. No son candidatos todavía, son postulados. Estamos en el tiempo en el cual se examinan sus credenciales, pero en todo caso son 13. Y entre esos 13 solamente uno pudo presentar cuál es su propuesta de gobierno. Y la presentó no como su propuesta, sino la propuesta del pueblo, la propuesta de la patria, porque se llama Plan de la Patria. Y ese es el nombre que tiene. Entonces los nombres no están puestos ahí por cualquier cosa, sino que hay una justificación. Entonces, ¿qué es lo que por qué digo yo que este bienestar y este consenso 4 me lleva a la paz? Porque solamente si podemos garantizar que esa población que sufre pueda restañar heridas y restablecer la posibilidad de acceder a su bienestar y a los derechos sociales fundamentales, entonces solo así será posible defender la paz. Y con esa disposición es que está abierto el diálogo. Los que quieren dialogar, siempre que acepten que la vía del diálogo pasa por la
cumplimiento de la Constitución, y cumplir la Constitución es cumplir los derechos que este instrumento garantiza, que es la vida humana, entonces la paz podía ser un horizonte a conseguir. En este momento hemos logrado con dificultad mantener la paz y desde el 2007 estamos en ese forcejeo. Se descarrilan las cosas, pero volvemos. Y ahí vamos sufriendo y todos tratando de defender lo poco de estabilidad que hemos logrado alcanzar, porque íbamos directo verdaderamente al barranco para el sufrimiento de toda la población. Entonces, en ese sentido, creo que es importante señalar que el presidente Nicolás Maduro ha expresado su posición sobre la paz, no solamente a lo interno de Venezuela, sino en todos los espacios. Ha llamado a la paz en todos los espacios a donde ha podido acudir. Ha participado intensamente en el apoyo a la paz en Colombia, por ejemplo. Ha tenido que participar en la CELAC, por ejemplo, entrevistándose con Irfan Ali, que uno decía, ¿cómo es posible que un tipo que está abriendo concesiones para que las grandes corporaciones exploten el petróleo que no les corresponde, que pertenece a Venezuela, y tenga entonces como gran estadista que representar al pueblo venezolano, quien delegó en él la presidencia de la República para poder negociar y garantizar los intereses del pueblo venezolano? Ha llamado a la paz en el conflicto Israel-Palestina y ha participado en el diálogo interno para garantizar la participación popular en la política venezolana de la última década. E insiste en que el camino hacia la victoria del país pasa por el diálogo respetuoso y la paz, de acuerdo a la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro líder eterno e indiscutible Hugo Chávez Frías. Entonces, el presidente aboga por la paz y nosotros que estamos abogando por el bienestar de todos tenemos que sintonizarnos también por esa paz necesaria. De manera entonces que en los consensos ciertamente son acuerdos por la vía del consentimiento, pero son acuerdos no irreversibles. Son acuerdos reversibles. Y si estamos conscientes de que eso es así, tenemos que luchar para que no se revierta lo que hemos avanzado. Para poder hacerlo e ir más lejos, creo que es necesario poder entender que lo que subyace a esos consensos y que pueden ser una vía para la pérdida o irreversibilidad de ellos son los dos modelos de democracia que están en pugna o enfrentados. Y entonces cierro con esta mirada. Para la democracia participativa y protagónica, el pueblo es el sujeto de las transformaciones. Para el modelo de democracia representativa, el pueblo es el objeto de los intereses de la clase política. Sujeto, objeto. Y si es sujeto que me permite, es un sujeto como subalterno, que me permite la estabilidad de mis formas de ejercicio del poder. Para la democracia participativa y protagónica, todos elegimos y todos son elegibles. Para la democracia representativa hay unos que eligen, a otros que son elegibles, pero no todos son elegibles. Y eso lo vimos recientemente en una decisión de una de las aspirantes a ser candidata inhabilitada, que
determinó quién era elegible y quién no. Para la democracia participativa y protagónica, el pueblo participa y es protagonista. Participa en todos los procesos y es protagonista en todos los procesos. Mientras que para la democracia representativa, el pueblo es representado, ¿verdad? Tiene unos representantes. Y esos representantes actúan por una supuesta delegación. Delegación que no se consulta más nunca, que se da una vez y después, si te he visto, no me acuerdo. Para la democracia participativa y protagónica, el poder lo detenta el pueblo, es el poder popular la base fundamental de este sistema, mientras que para la democracia representativa el poder es de las oligarquías. Para la democracia participativa y protagónica, el bienestar se expresa en la garantía de los derechos sociales, y para la democracia representativa, el derecho a la propiedad es el bienestar. Entonces, finalmente, frente a esta diatriba de dos modelos, yo llegaría a decir que ese otro modelo de democracia representativa que se resiste a morir, que es al final de cuentas la democracia liberal burguesa, esta vez nos ha sorprendido con un salto cuántico, pero para atrás, que los llevó a ubicarse en un modelo de democracia que se llama democracia restrictiva y censitaria. Fíjense de lo que hemos sido espectadores, y hay que ponerle el VAR a eso para darnos cuenta. Voy por aquí, vamos a ver. ¿Cómo lo digo para que sea entendible? Una democracia censitaria es una democracia que consiste en el poder, censitaria se llama, censitaria, de censo. Es aquella que determina que quienes pueden detentar el poder son los que tienen bienes de fortuna o son letrados. Es decir, tienen un requisito, ¿verdad? Los demás no pueden ejercer el poder. Entonces, por ejemplo, en nuestra democracia de los primeros tiempos, que era de segundo grado, y que se elegían, por ejemplo, a los representantes, o hay algunas democracias en este momento en el mundo contemporáneo que tienen esta mirada. ¿Quiénes son los que pueden elegir al primer, ¿cómo se llama? Lo que sería el primer ministro en España, por ejemplo. Bueno, los diputados que van al Congreso, no lo elige el pueblo, lo eligen ellos ahí, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una elección de segundo grado. Pero ¿quién elige a los diputados? El pueblo, ¿verdad? Porque es un sufragio universal. Todas las personas acuden y se elige el cuerpo legislativo. Pero en el caso de Venezuela, nosotros tenemos una democracia directa. Todos los electores que somos, es restrictivo hasta cierto punto porque somos todos los mayores de 18 años que elegimos al presidente de la República. Y vamos y acudimos en un acto masivo y universal de todo el patrón, y cada persona representa un voto y elegimos al presidente en forma directa. En el caso de las democracias censitarias, quienes pueden ser gobernantes son letrados o quienes tienen bienes de fortuna, y quienes votan son también letrados o tienen bienes de fortuna. Entonces es una democracia restrictiva. Entonces fíjense qué vimos nosotros con este salto cuántico. Bueno, que resulta que hubo un proceso de primarias
al cual supuestamente asistía todo el padrón electoral, pero no tenemos constancia, porque como no participó el CNE, ¿cuál fue el padrón que se utilizó para ese proceso? Se supone que debía ser un padrón de 23 millones de personas o por ahí, pero la realidad es que, bueno, cuando se contrasta, creo que eran 22 millones de personas las que acudimos al referéndum consultivo de la Guayana Esequiba, que fue un mes después, una cosa así, posterior a la... Ese sí fue un proceso participativo, protagónico, universal y directo. Bueno, aquí en este caso dicen los voceros de ese proceso que votaron 2.500.000 personas, es decir, un 10% del padrón electoral. Entonces, no es cierto que se diga que el 98% de las personas votaron a favor de la candidata que supuestamente en ese proceso un poco oscuro quedó electa, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de verdades que hay que empezar a debilitar y a serruchar, porque eso no es verdad, ni nos podemos hacer eco de eso. Vamos a dar por bueno que esta candidata ganó. Todo el mundo y todas las organizaciones tienen derecho a utilizar sus métodos de aclamación o de consenso, o no sé, lo que decidan para definir a sus candidatos. Pero ¿qué sucede? Que después de ese proceso, algunos de los candidatos que concurrieron no estaban habilitados para poder participar en una justa o en un proceso electoral como el que tenemos todos los venezolanos. Entonces ya hay una falla de origen ahí, porque estaban participando no en igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades los que estaban ahí. Bueno, pero eso no es lo peor, sino que después que participan, entonces quien se atribuye el triunfo decide quién es que la va a sustituir y no lo toma de los participantes en el proceso, sino que define a una candidata emergente que no participó, que nadie la conoce, pero que tiene el atributo de ser una letrada, de tener un montón de títulos, y eso es el aval que tiene. Entonces, por eso es que yo digo que regresamos atrás a una democracia censitaria, porque el atributo que tiene la llamada sustituta es que tiene muchos títulos universitarios, ¿verdad? Y no se midió, no tiene los votos ni nada. Y además ese es el gallo que ponen frente a uno que ellos dicen que no tiene los títulos universitarios. Ven que el modelo que subyace es el modelo de una democracia de los que saben y los que no saben, los que se quemaron las pestañas y los flojos que no estudiaron, porque la razón para la pobreza para ellos es que no hicieron el esfuerzo necesario, no que el capitalismo tiene como producto precisamente la pobreza de muchos. Entonces no son quienes no estudiaron víctimas de un sistema, sino que son parásitos de un sistema que garantiza un supuesto bienestar. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que está allí planteado. Importante que lo veamos y podamos desenmascarar esa realidad. Si no, no hay bienestar para nadie. No cambiemos los objetivos por más difíciles que sean. Cambiemos los métodos, y en este momento el método que tenemos es que el pueblo está construyendo la forma en la cual va a erradicar su propia pobreza. Lo que nos dice el comandante Chávez desde el Jardín Botánico todo el tiempo. Tenemos derecho a cambiar de camino, del camino a la vida, que es el camino, y dejamos atrás el camino al infierno. Lo dice permanentemente desde el Jardín Botánico.
Entonces, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque Chávez nos dejó esa tarea de construir una patria independiente y una patria socialista. ¡Viva el comandante Chávez!